Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro en oración para pedir guianza al Espíritu Santo. Señor, bendito, gracias por este día que nos das, por esta clase, Señor, por tu palabra bendita que nos abres hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder, Señor, conocer toda verdad y aplicarla a nuestras vidas y a nuestro ministerio. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno que los veo por acá. Su última clase del año. Ya están en vacaciones, ¿verdad? Así que les recuerdo siempre que lo más importante no es en dónde servimos, sino a quién servimos. Así que como título de esta clase, ya saben, son 3 partes. Ya dimos una. Esta es un ministro de Dios, la más grande honra, parte número 2. Y ya cuando volvamos, si Dios nos da licencia, si todavía nos da vida el año que entra, pues continuamos con la tercera parte. Esta es una de las miniseries dentro de esta serie más importantes porque habla de lo que es un ministro de Dios, un servidor, y lo grande que es esa honra, ¿verdad? Que es lo que alguna gente que no entiende mucho, no conoce, quizás piense que estamos haciendo mucho énfasis, pero es necesario. Porque de quién estamos hablando y a quién estamos sirviendo. Mire, su Biblia, ábrala por favor en Romanos 11, versículo 13, y después vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 de Timoteo 1, 12, y mientras yo leo Romanos 11, 13. Fíjense lo que dice Pablo, porque Pablo tenía un ministerio en específico, ¿recuerdan? Dice, porque a vosotros hablo, o sea, a ustedes, dice gentiles. Ahora, los gentiles todos sabemos lo que significa, ¿verdad? Somos todos nosotros, los que no son judíos. Toda persona que no es judía. Dice, a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Como yo siempre les he dicho, hay un llamado en general, todos somos llamados a servir. Pero hay un llamado en específico para cada uno de nosotros. En el caso de Pablo era sumamente específico, era muy claro el llamado de él, era hacia los gentiles, así como el apóstol Pedro tenía ese llamado a predicar el evangelio de la cruz de Cristo a sus hermanos judíos, ¿verdad? Recuerden que Pablo también era judío, ciudadano romano, por cierto, pero judío, y él deseaba con todo su corazón el que sus hermanos judíos se salvasen, ¿verdad? Que creyeran en Cristo. Pero su ministerio, ¿para quién fue? Para los gentiles. Y aquí es donde vemos a veces, hermanos, esto pues no lo había preparado, pero viene rápido ahorita por medio del Espíritu, que muchas veces nosotros pensamos que tenemos un llamado para algo y luchamos y decimos, no, es que a mí me gusta eso, no, es que yo quiero esto, pero de repente Dios nos dice, no, yo te llamé a esto. ¿Sí? A Pablo lo había llamado a los gentiles. No le dio a escoger Dios, pero fíjese cómo lo usó, porque él entendió el llamado y él honró su llamado. ¿Por qué? Porque él estaba honrando a aquel que le envió, que le dio el llamado y le dio la honra del ministerio. Entonces dice 1 Timoteo, ¿ya lo tiene? Capítulo 1, versículo 12. Fíjese lo que dice Pablo. Ya nos dimos cuenta de que su ministerio era específico, era a los gentiles. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Si recuerdan esto, ya lo vimos, fiel es digno de confianza. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero tenemos las armas, aparte del Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el discernimiento que Dios nos da para poder servirle a Dios como Él manda. Entonces, debemos, o sea, alguna vez, como dijo el pastor Chivo Olivares, Dios se arriesga con nosotros, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero Él nos toma como dignos de confianza. Y qué maravilla eso, ¿no? Dice Dios. Y él dice, ¿cómo lo tuvo por digno de confianza, por fiel? Ahí dice, poniéndome en el ministerio. Por eso cuando nosotros tenemos un ministerio debemos de honrarlo, debemos realmente de no nomás tirarlo por ahí, decir, ya se van a dar situaciones en donde realmente tengamos que, ¿sabes qué? Ya sea que por causas de fuerza mayor tenemos que movernos, tenemos que hacer, pero Dios siempre va a poner los medios y la forma de poner todo en su lugar. Pero si nomás así dejamos las cosas como que no nos importa, no puede ser. Dios es claro en su palabra. Y en esto que Pablo nos enseña, dice,
Él me tuvo como fiel. O sea, tuvo confianza en mí. Si lo ponemos en nuestra perspectiva humana, ¿qué vamos a hacer? Te puso de confianza, es como si tu patrón, fíjate, un humano te pone como digno de confianza en algo y tú le dices, ay, ahora ya no voy. Y ahí se lo tiras. Imagínate a Dios. Pero no lo vemos de esa manera. Entonces, mira los antecedentes de Pablo, ¿verdad? Y cualquiera que leyera ese currículum de Pablo, pues inmediatamente lo descalificaría. ¿Sí? Fíjese, sobre todo porque acuérdense que él era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es soberano. O sea, acuérdense que Dios es soberano, nadie lo manda, Él está por encima, omnisciente y misericordioso. Él lo eligió, Él lo escogió para su servicio. Muchas veces podemos ver gente que decimos, ay, ese por qué, ¿verdad? Si el enemigo viene y te mete cizaña y dice, ay, tú haces mejor esto que él, ¿por qué aquel? ¿Por qué llamó? Bueno, quizás ahí está Dios destapando algo en tu corazón que no es correcto. Porque Dios prefiere a alguien con menos aptitudes, entre comillas, humanas, pero que tenga un corazón recto, como hemos visto, y un carácter de siervo, que alguien que tenga mucho, pero sea orgulloso. ¿Sí o no? Ahí está. Mire, el versículo 7, ahí está por qué lo descalificaríamos nosotros a Pablo, ¿no? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, sabemos que Pablo tenía fe, ¿verdad que sí? Tenía un celo, pero estaba equivocado, obviamente. Él ve, dice, no, yo le perseguí a la iglesia, fíjate nomás, qué vergüenza. O sea, ni siquiera me puedo imaginar cómo Pablo se sentiría después de haber hecho todo lo que hizo a esos hermanos que ahora amaba. Imagínate. Dice el 14, pero la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué maravillas, qué maravilloso Dios, más abundante. Y luego dice, aquí vemos, fíjese, yo le voy a contar una pequeña historia que muchos ya conocen. ¿Cuántos conocen obviamente, a Charles Spurgeon? ¿No? ¿Han oído de él? Sí. Pastor bautista tremendo, ¿verdad? Que ha plasmado su huella en la historia. Bueno, cuentan las crónicas que en una ocasión la reina de Inglaterra le dijo a este conocido predicador, a Charles Spurgeon, le dijo, deje su pastorado y venga a ejercer el cargo como mi mano derecha en mi república. A lo cual el pastor le respondió, le agradezco la oportunidad que me está ofreciendo, pero no puedo bajar de puesto. Fíjese. La reina le respondió, ¿usted está loco? ¿Cómo no puede bajar de puesto? ¿Cómo? Dice, ¿va a comparar un pastorado con ser el canciller y ministro de mi república? Y él le respondió, dice, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me da, que usted me está ofreciendo, dice, es de este mundo, tiene su fin, pero el llamado que yo recibí, ya lo está dando por un hecho, obviamente, porque lo está ejerciendo, viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Qué tremendo está esto, ¿no? Así debemos de ver nosotros, hermanos. Créanme, yo sé que con nuestra humanidad muchas veces no lo vemos así, pero si nosotros realmente tenemos ese llamado, lo vamos a ver así. Lo vamos a ver así de importante que decimos, no, es que, ¿cómo va a defraudar a Dios? Cuando nosotros, los que ya tenemos tiempo en el ministerio, estamos así, de repente vienen esas tentaciones, esas luchas, esas tragedias que vienen a nuestra vida, pruebas, nuestra propia familia, cosas que dices, pero no somos dignos, mira lo que estamos pasando y todo, pero nos mantiene el Señor. Pero hay veces que dan ganas de, no tanto porque que no quieras seguir en el ministerio, sino de que dices, yo no soy digno de este llamado. En mis ojos dices, es que, no sé, mira, me equivoco, ¿qué estoy haciendo? Pero ese no es el punto. Es Dios el que está haciendo otra vez. Y cada vez que tú vienes y eres fiel y tú soportas, entonces Él empieza a hacer más, te acrecenta tu fe, te hace más fuerte, te va a llevar hasta, ahora sí que a la prueba de fuego, donde realmente ya no sientas lo duro sino lo tupido. Pero de pronto vas a decir, híjole, me sirvió esa prueba.
A final de cuentas entiendo que este es un llamado santo y sagrado. Y si tú me echas, Señor, ahí, está bien, pero yo no te voy a dejar. Ese es el punto. Fíjese el nivel que lo puso Charles Spurgeon. Ahora, sabemos que muchos, y no me puede usted negar, muchos que están aún en los púlpitos, volando, corriendo, aceptan esa propuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. La verdad. Y ha sucedido en nuestros países aquí, ha sucedido. Pero menosprecian el ministerio de Dios. Y puede que tengan buenas cosas en la tierra, pero están echando a la basura una eternidad, una recompensa. No que se pierdan, no estamos diciendo que, por eso van al infierno. No, yo no creo así. Pero sí están menospreciando un ministerio maravilloso, un llamado y una oportunidad de tener galardones en los cielos eternos. Mire, en Filipenses 3:4, y vaya ahí, yo lo comienzo a leer, pero vamos a seguir leyendo un poco de varios versículos. Fíjese esto, qué tremendo lo que dice aquí. Dice Pablo, y vemos el ministerio, lo que estábamos mencionando al principio. ¿Usted cree que Dios hizo lo que quiso con Pablo? Yo pienso que sí. ¿Pero por qué sería? ¿Porque Pablo apantallaba, porque tenía muchos estudios que los tenía y no, porque fue obediente? Si no, Dios lo hace con cualquiera. ¿Sí entendemos? Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿se da cuenta? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces Pablo a continuación describe sus propios logros como judíos. Ahora, ¿por qué lo hace Pablo? El que no conozca y empieza a leer eso dice, ay, Pablo era un arrogante. Ahora, Pablo tenía esa tendencia, lo sabemos, pero no es por eso, sino que él veía que la gente porque así pasa aún hoy, se va por todos esos que son orgullosos, que ay, que yo, y que estos tres, y Dios dice, y la gente, pero el pastor, que en realidad pues hace su labor y siempre le da la gloria a Dios, y dice, mira, Dios va a hacer, no te preocupes, yo oro, Dios, si Él hace milagros, Dios, siempre dando la gloria a Dios, pues no pantalla. Porque como personas tendemos a ver siempre a lo que está enfrente. Y no debe de ser así, ustedes no deben de ver eso. Y yo estaba hablando conmigo, que no deben de tardar, yo estaba hablando con él hoy de cómo en Efesios 6:12 nos habla, esto aplica en todo, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con personas, tenemos la tendencia de ver a la persona y decir, es que este me odia, o este me pelea, o esto. Pero nunca nos ponemos a pensar lo que dice ahí la Biblia, que nuestro pleito, nuestra contienda, nuestra lucha no es contra gente. No es contra los principados, las potestades, contra lo oculto, ¿verdad? Contra toda la hueste celestial inmunda de Satanás. Ese es nuestro pleito. Entonces ya pasa a segundo término. Entonces ya cuando pensamos así ya podemos ver, no me tengo que enojar con Pancho, no me tengo que enojar con Marta, no me tengo que enojar con Juan, porque yo sé que el diablo lo está usando. O sea, el diablo entendemos que el enemigo, ¿verdad? No es que el diablo personalmente, pero yo sé que lo está usando. Y a veces y a una gente que es cristiana también, ¿verdad? Entonces a continuación Pablo hace eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Mira, ellos presumen. Si yo les presumo, pues yo también tengo que. Dice, pero no lo han beneficiado. Todos esos logros de Pablo, o sea, por un lado, porque es donde se ve que no es por orgullo, porque por un lado los levanta. Todo eso que dijo para que lo vean, miren, les edifico lo que yo he hecho, que ninguno de estos más pintaditos, como decimos en el terreno, la hace. Pero no sirve de nada. No sirve. Por eso o sea, no es que no sirva de nada sirve dentro de lo terrenal, pero no sirve para la salvación. No sirve. Que Dios puede usar todo eso es otra cosa. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere. Él le da ganas, Él es Dios. Él así como hace milagros que son actos que incrusta en la vida de la nada, como lo hizo Jesús, por eso es Dios. Nadie había hecho, no sé si usted sabe, nadie había hecho lo que hizo Jesús, ni aún en el Antiguo Testamento, de la nada. Ese es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Él de repente puede decir, ¿sabes qué? Aquí a Juliana le voy a dar un talento tremendo, y de repente, oye, este no sabía hacer nada, y mira, es Dios. Entonces, todo eso fue provisto por la fe y por la gracia. Es lo que Pablo les dice, ustedes están viendo cosas que no. Fíjense, él les empieza a decir en el 5, dice,
circuncidado al octavo día. O sea, yo he seguido todas las reglas, hasta cuando todavía estaba chiquito. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fíjese, ¿de dónde era quién? El rey Saúl. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, los más celosos, los que más ortodoxos, los que más observaban, los que más seguían, los más, entre comillas, fieles, ¿no? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque para ellos eran herejes todos, ¿verdad? Los cristianos. Dice, ¿cuánto celo tenían, hombre, esos? Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, que él hacía lo que decía. Él lo hacía. ¿Y lo que dice el 7? Pero cuántas cosas eran, ¿para quién? ¿Para Dios? Para mí, dice Pablo, ganancia. O sea que, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a la gente? Sí, yo como ustedes lo veía así. Esa en sí se entiende cuando ya nos vamos a fondo y con la revelación del Espíritu Santo, se entiende por qué Pablo tenía esa arrogancia. Pues, imagínate, educado por Gamaliel, miembro del Sanedrín, joven a esa edad, pues para ser a donde había llegado, ciudadano romano. Eso no era poca cosa. Imagínate, bien acomodado. Yo estoy de los que pienso que Pablo perdió mucho, incluso económicamente. Mucho. Pero es lo que él dice, todo lo que era para mí ganancia, dice. Y aquí el término griego se traduce en lucro. Ganancia, beneficio. Le dice, las he estimado. ¿Recuerdan cómo hablamos de la estima hacia Dios? Si estimamos a Dios, estimamos el ministerio. El que no estima el ministerio no lo aprecia, es porque no estima a Dios. Dice, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjese, como pérdida, ¿sabes qué? No importa. El 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí todos saben, ¿verdad? Lo han escuchado, que aquí cuando él habla de basura, habla en sí de estiércol, para no ser más específico, ¿no? Así les habló bien claro. Lo tengo por abono, a que me entiendan, por abono de las plantas. Fíjese, o sea, ¿cómo? Todo lo que él tenía, ¿cómo lo ve? Vamos al verso 12, fíjese, brínquese para allá. Entonces, ahora, fíjese lo que él aclara, porque de repente la gente, bueno, ok, no se está enorgulleciendo de lo que hacía, pero ahora sí de lo que Dios hace con él. Y fíjese lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ahí está la clave, la perseverancia, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea que él ni siquiera se consideraba que había alcanzado cumplir lo que Dios le había mandado, hasta que se acabe. Por eso dice, no, espérame, es que no puedo aflojar al último. Él conocía, él sabía que no era así, porque no es por obras. Dios me puso, yo tengo que obedecer hasta el final. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, les reitera, pero una cosa hago, fíjese, da un consejo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? El 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Sabe usted dónde recibiremos el premio? Bueno, en la presencia de Dios, el día que seamos llamados a su presencia. No es de que, ay, te mandó esto el Señor un regalito. No, Él mismo. Qué tremendo. Es algo que pues, no cabe en nuestra mente finita, no lo podemos conceptuar. Entonces, hermanos, por esa razón, si hay algo que te apasione más que el llamado a Dios hizo, que Dios ha hecho en ti, dos cosas se dan en ti. Escuche, esto es un consejo muy importante que yo quiero que entienda. Quizás no sea el tiempo. Yo lo que estoy viendo en muchas cosas, en muchas personas y todo, quizás no sea el tiempo. Entonces, no es de que no sea llamada la persona, pero quizás no sea el tiempo, porque si hay algo que te apasiona más, cualquier cosa, no que sea pecado, hay cosas que no son en sí pecados, ¿verdad? Pero te apasiona más.
Eres feliz, das tu tiempo, das tu esfuerzo, todo es eso. Dices, no, esto es, así seas cristiano, salvo, está bien. Pero escucha, se pueden dar dos cosas. ¿Nunca fuiste llamado? ¿O no entiendes la grandeza del llamado de Dios al ministerio? O sea, puede ser que de plano no fuiste llamado, o es ignorancia, que no entiendes ya. Por eso son estas clases que calan hasta el alma, a mí primero, que nos desnudan, que agarran un cuchillo así y nos dicen, a ver, y dices, ay, es que no andaba bien, y te abre completamente, porque la palabra sí es, ¿verdad? Es espada de dos filos, y vuelvo a reiterar, a mí primero. Y es cuando empieza a agarrar más temor en el buen sentido de la palabra al Señor Todopoderoso y a lo que servimos. Entonces, lo que distingue a un ministro, acuérdense, lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, no son sus cualidades o méritos personales. Tenemos que entenderlo. Yo no digo de repente que Dios no te va a dar las gracias a alguien, claro, o a ese, porque Dios usa a la gente, ¿no? Pero no podemos idolatrar. No podemos poner al hombre de quien sea. Entre más tenga una posición, ¿verdad?, que sea digna, como Pablo mismo lo habla, como habló de Jacobo, de Pedro, de Juan, dijo, eran como que dice, como que son, yo los veo como las autoridades, ¿se ven? Sin embargo, no hay idolatrar, respetar, son dignos de respeto, doble honor, etc. Pero Dios es el único que es digno de honra, de gloria, de alabanza, de recibir todo mérito, aún de ese siervo bendito que Dios está usando. El mérito sigue siendo de Dios. Qué bueno, qué beneficio, qué bendición, qué bienaventurado es el que sirve de esa manera. Pero la gloria se la sigue llevando Cristo, no nosotros. Entonces, eso distingue, parece, no son las cualidades o méritos personales, sino el haber sido escogido y llamado por Dios. O sea, el simple llamamiento, porque Dios hace lo demás. Y fuiste llamado ¿para qué? Para realizar un servicio a favor de su santo propósito. No de lo que queremos, no de lo que pensamos. Todos cometemos errores, todos queremos ayudarle a Dios, todos de alguna manera queremos poner nuestro granito de arena, adelantar vísperas, qué sé yo tanto, ¿verdad? Que de repente, pero eso nos enseña. Pero a final de cuentas, Él es el que tiene toda la película, Él sabe cómo se va a dar. Y no es que Dios se ría de nosotros, pero de repente dice, ahí va ahora. Dice, no, es que no va a ir por ahí, pero déjalo. Al rato que se regrese lo voy a... doble trabajo, ¿no? Así que la dignidad del ministerio está en lo que hacemos, pero sobre todo, lo dije la semana pasada también, ¿para quién lo hacemos? Eso es. ¿Para quién lo haces? Porque muchos sirviendo pueden hacerlo por otras razones. Ahora, ¿se beneficia el pueblo? Sí. ¿Se beneficia de repente? ¿Hay bendición? Claro. ¿Por qué? Porque se los dije otra vez, Dios es fiel. Pero no quiere decir que esté contento con ese siervo, esa servidora, ese servidor. Él sigue haciendo su labor, él sigue porque Él lo promete, porque si Él quiere ayudar a hacer un milagro con alguien, Él usa a cualquiera, ¿no? Al que Él quiere, pero no por eso es que estamos haciendo todo de acuerdo. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por eso siempre debe haber esa humildad. Porque si de repente estamos haciendo algo y Dios está haciendo cosas maravillosas a través de nosotros y empezamos a pensar que es por nosotros, eso es lo que Dios aseguró que Pablo no hiciera. Porque Pablo tenía esa tendencia. Ciertamente dijo, no, es que por eso dice, aguántate, yo te sostengo, no te preocupes, yo te sostengo. Así te voy a tener. Es como cuando enviabas a tu niño a la esquina. No, vete a la esquina, aquí te vas a quedar. No te preocupes ahí. Un ratito te saco de ahí. Es cuando Dios quiera. Así que la dignidad de ese ministerio está ahí en lo que, ¿por quién lo hacemos más que nada? En 2 Timoteo 4:7, está cerquita, ¿verdad? Y siempre que estudiamos las cartas de Pablo es una maravilla para los servidores, créame. Muchos dicen, sí, las cartas pastorales, obviamente, pero todas las cartas, como estas son pastorales, pero todas las cartas de Pablo nos enseña, está plasmado el servicio, ¿verdad?, digno a Dios. 2 Timoteo 4:7, ¿ya lo tiene? Dice lo que dice Pablo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora aquí ya está en el punto que dijimos que todavía no llegaba. Aquí sí, ya Dios le había dado a entender, ¿sabes qué? Ya vas de salida. Pero hasta entonces, él dice, bueno, ya nomás adiós. Ahora, no porque Dios ya lo va a llevar, él deja de hacer la labor, no, lo que Dios me siga mandando, pero ya siento de Dios que yo hice lo que tenía que hacer. Y por eso dice el 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice la certeza de Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, qué gozo esto, ¿no? Sino también a todos los que aman su venida. Fíjese esto. ¿Cuántos aman su venida? Bueno, se supone que si uno es hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tienes el Espíritu Santo, tú amas su venida. Pero esto a mí me está también revelando Dios de que todos servimos. Todos tenemos que servir, porque está diciendo, a todos nos va a dar, espérame, es que no es nomás a mí. A todos los que aman su venida, a todos los que le aman a Él de manera que lo estiman tanto que estiman su ministerio. O sea, a todos los que aman su venida, dice. Y mire, hace 2 semanas iniciamos valorando esta gran verdad. Y yo se lo voy a repetir. Que dice, todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra. Y ahí estuvimos de acuerdo. Por eso la historia de Charles Spurgeon, que la reina lo quería poner de canciller, y dijo, no, es que no puedo bajar de puesto, yo soy pastor. Y ese nomás. Lo tacharon de loco, ¿verdad? Pero él sabe, dice, es eterno lo mío, son recompensas eternas. Esto es terrenal. Así sea el presidente de los Estados Unidos. Es terrenal. El llamado al ministerio es eterno. Así sea en lo que tú consideres lo más mínimo. Es eterno. Cualquier servicio a Dios, el más mínimo que podamos pensar va a tener recompensa mayor, porque el otro no va a tener. Que lo que aquí hay en la tierra, el mayor rango de servicio que tú digas, wow, ese es no se compara, porque es eterno. Y lo demás es finito, se va a acabar, se va a destruir. Entonces, dijimos que no es un concepto personal, no es una idea que sacamos por ahí, sino algo que se confirma claramente en la palabra de Dios. Y está plasmado en las cartas de Pablo. No lo busquen, pero siempre revisamos Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? Entonces recordemos que la definición de honra, acuérdense que lo estamos dando de tiempo en tiempo para que quede grabado, repitiendo las cosas como decía Pablo. Es del griego time, como time, más bien así time, con acento en la al final lo puede poner. Y se traduce al castellano algo de gran estima, de gran valor, respeto, algo que crea una buena opinión, fama y dignidad, que le da gloria a Dios y no al hombre. ¿Se da cuenta? Ahí es donde toma su valor. Porque si es algo que yo me llevo la gloria, ya no tiene este sentido. Ya no hay honra para Dios. Habrá honra humana. Mismo Jesús lo decía, ¿verdad? Que los aplausos a aquellos fariseos y todo, cuando los veían muy, muy santos y acá orando y ayunando, dice, eso es la única recompensa que van a obtener. Los aplausos de la gente, el rabí, esto y maestro. Pero no van a tener otra. Quiere decir que no habrá recompensa para ellos en los cielos porque no hay honra. La robaron del Señor. Fíjense qué tremendo cuando ahorita te analizamos. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Cristo. Pero dice que tendremos coronas. Imagínate cómo en todo el Señor es tan bondadoso y tan bueno. Por eso dice que somos coherederos de su gracia. Ahora Él seguirá siendo Dios y el Rey y el Supremo. Pero Él nos da una recompensa similar. Él nos permite, como dice en la primera carta primera carta de Juan, el capítulo 3, que dice, hermanos, aún no somos lo que nos ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, dice primero. Estoy parafraseando, dice, pero no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, le veremos tal como Él es, cara a cara. O sea, lo veremos. Nos da ese privilegio de tenerlo, de ser parte de Él, de comunión entera, que no hay ahorita a ese nivel. Entonces, por lo tanto, pues no debe ser
por eso dijimos que no debería, ser puesto en un ministerio alguien recién convertido. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Lo voy a repasar rápido. 1 Timoteo 3:6. Acuérdense que esta es la segunda parte, por eso es una de las miniseries dentro de esta, lo reitero, como al principio lo repito, dentro de esta enseñanza más importantes, porque habla de un ministro de Dios, de un servidor, de lo que es, y la honra tan grande de ese ministerio. Entonces, 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito. ¿Quién se acuerda lo que era neófito? Inexperto. Nuevo. Ahora, ¿pero qué había un significado? Ahí les ayudo. Falta de conocimiento. No, había un significado muy común, refiriéndose a la jardinería. ¿Alguien se acuerda? ¿Que era un recientemente convertido? No, era un sí, pero no, la analogía que usamos. No, en la agricultura. Recién plantado. Un plantado recientemente, ¿se acuerdan que les dije? Ya que plantas un arbolito, ¿cómo le vas a poner? Que decía, apenas lo plantaron y ya le ponen un columpio. ¿Cómo? Es una ramita, ¿no? O quieren que ya te dé frutos. No, está plantado. Entonces, por eso dice, no uno de esos, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque es un recién convertido. No, aunque sea hijo de Dios, es un bebé. A un bebé no le vas a dar algo importante porque lo va a tirar, va a regar todo, ¿no? Otra versión dice, no sea que envaneciéndose quede atrapado en la misma condenación del diablo. Dice 1 Timoteo 3:7. También, fíjese, o sea, aparte de que no tienes que poner un nuevo, no debe ser nuevo, o sea, debe ser alguien que ya tiene tiempo de convertido. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces debemos estar bien conscientes del verdadero significado de la palabra ministro, que ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a, ¿verdad? Qué bueno que tienen muchos de ustedes apuntes. Ministro, dijimos del griego diácono, con K, diácono, y su traducción al castellano es la palabra diácono con C, de casa. Y denota en primer lugar siervo con esa minúscula, un siervo, ¿verdad? Pero aquel siervo que efectúa un servicio de buena voluntad. Y eso es un siervo, alguien que sirve. Qué bonito es cuando empezamos realmente a ver como, pues aquí, a lo menos los que están en esta iglesia, yo lo he repetido constantemente, por lo mismo para que no se pierda ese sentido, que es ministro, porque no lo nieguen. Hemos estado tan acostumbrados de otras iglesias que ministro, ¡ay, es mi señor ministro! Y es un siervo, es un sirviente, es todo. Pero que sirviente, ¿verdad? También es para Dios. Pregunta, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Lo vimos, es un repaso. Por sus dones, por su larga trayectoria ministerial, porque desarrolla bien una tarea ministerial, porque es hijo o familiar de pastor, etcétera, etcétera. Pues obviamente no, ¿verdad? Hace 2 semanas iniciamos con algunas razones. La primera dijimos, muchos la deben de tener, porque todo aquel que es llamado por Dios al santo ministerio, en ese llamado recibe la insignia que lo distingue. ¿Se acuerda? La semana pasada lo vimos. Esa placa, ese sello, como alguien seleccionado por Dios para el ministerio, alguien escogido. Es como en el caso de en la Fuerza Armada, ¿verdad? En la Marina, de repente tienen esos, pues todos están preparados en algún modo, pero de repente hay esa cuadrilla especial. Black Ops le llaman, ¿no? Especial, esos... The Killer Bees, por ejemplo, en la naval, etcétera, ¿no? Dices, oye, esos están tremendos, esos ya están más preparados. Son lo mejor de ahí, lo más fuerte, lo que soporta, etcétera. Entonces, la número 2 es porque todo aquel que reconoce, ahí está la clave, reconoce que Dios es la persona más importante del universo, considerará también su elección como la más honrosa. Si yo reconozco que Dios
Pues es más, no tengo ni palabras, porque más bien vamos a decir, ¿cómo me escogió? Bueno, ahí nos damos cuenta de que Él nos escogió porque Él quiso hacerlo, no por ningún mérito. ¿Sabe usted por qué hay quienes sirven en la obra de Dios en base a sus propias reglas y en base a las reglas, y no en base a las reglas de Dios? ¿Se acuerdan? Esa pregunta la revisamos también. Sí hay, ¿verdad? De aquellos que sirven porque ellos siguen lo que ellos... Y a veces se ve que en la humanidad que funciona, dicen, no, es que la iglesia se llena y todo, espérame. Pero Dios no dice eso. Bueno, la respuesta es por no reconocer a Dios como la persona más importante del universo. Y porque no le reconocen, no consideran de tanta honra el haber sido llamados al ministerio. Es bien fácil, miren. Si Dios está, no puedo ponerlo, ¿verdad? Dios acá y uno acá, ¿no? Pero de repente si hacemos, estos somos nosotros, o yo pues, y si yo hago esto tantito así, ya está mal. Ya estoy disminuyendo la honra de aquel. No se puede, ¿verdad? Lo entiendo, pero en mi percepción, ya estoy faltando a ese respeto, a esa honra, a ese honor, a esa dignidad. Al contrario, ¿qué decía? Fíjese qué diferencia. Si estoy aquí, ¿qué decía Juan el Bautista? Es necesario que yo sea menos, que yo sea menos para que Él sea más. O sea que vamos a veces en sentido contrario, opuesto. Queremos, ese es Satanás. ¿Se da cuenta? Por eso el neófito, Satanás dijo, me sentaré en el monte santo y seré, ¿qué? Semejante, igual al Altísimo. Ahí está. Entonces, por no reconocer a Dios, no reconocer su grandeza, y lamentablemente, pues ahí sí hay ministros que buscan ser reconocidos, ¿verdad? Lo vemos también en los fariseos, les acabo de dar unos ejemplos, Cristo lo decía. Ahora, ¿tenían conocimientos? Sí. Por eso decía Jesús, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Se acuerdan? Por eso no les caía Jesús. Entonces, reconocer que la persona más importante no son ellos, o sea, no soy yo, sino es Dios y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En otras palabras, están buscando más su propia honra, su propio honor, su propia dignidad que la honra de Dios, el honor a Dios, la dignidad a Dios. Y sí hay, sí lo vemos. Por lo tanto, la motivación de su corazón es otra, ¿verdad? Lo podemos ver en ministerios también grandes que crecían, pero no importa. A final de cuentas, Dios probará toda obra, ¿no? Entonces, cuando viene la prueba del ministerio, en lugar de permanecer y crecer, pues dejan el ministerio, se van de la iglesia, deciden hacer lo que quieren, ¿verdad? Porque quieren ser reconocidos y no lo son, pero fíjese, yo digo, no, pues yo quiero ser reconocido, pero no quiero reconocer a Dios. ¿Cómo no se puede? Ese es el punto, hermanos. Y los apuntes, yo quiero que sepan, porque yo sé que si a mí me pega con tubo, a muchos les pega. Los apuntes, pues Dios me da mucho, ¿verdad? De lo que yo estoy hablando, que es la palabra. Pero los apuntes son del libro de la honra del ministerio, ¿eh? A que no digan, ay, el pastor ahí está tirando. No, son apuntes, ahí lo leen el libro y ahí sale todo eso. Entonces la gente hace eso, ¿verdad? Dice, no, es que aquí no me reconoce, no, aquí esto, aquí. Y se van. Por no reconocer que Dios es el único que debe ser honrado y reconocido en todo y por todos. En Lucas 17, Jesús narra el deber del siervo. Versículo 7, yo voy a empezarle a leer. Lucas 17, 7 dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Aquí habla de un esclavo. Se fija la diferencia. Lo que no entendemos a veces, eso es lo que se refiere el siervo, el esclavo. Y dice el 8, no le dice más bien, o sea, es una pregunta retórica, claro que no. Tú eres el amo, tú eres el hacendado, y viene una chichilla, un siervo, no le vas a decir, ay, pásate, siéntate. No. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sirve, o sea, prepárate, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. O sea, ahí vas y comes en la cocina.
El 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice. El versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado. ¿Quién? ¿Quién les ha ordenado? Dios. ¿Qué debemos decir? Lea conmigo. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué hubo? Ay, es que no sé, eso no me da, ¿cómo? Pero entonces, yo hice esto, yo hago, yo pongo. No, espérame, ahí dice que diga siervo. Sí, Luis, pero pues no puedo hacer menos, ahora sí es lo que me mandó a hacer Dios. Ahí dice la Biblia, no lo estoy inventando. Pregunta, ¿consideras que ya hiciste todo lo que te fue ordenado por Dios? Es pregunta para cada quien. ¿Inútil? No, digo inútil, no se refiere a que no sirve, ¿verdad? Ahí cuando diga inútil, me se ofende la que, sí, yo soy. Diga. Presente. Querido profesor, como decía Kiko, que decían, el tonto este. ¿Me hablaban? Así debería de haber dicho cada uno. Inútil. ¿Me hablaba? A ver, inútil. Al que así le dice ¿no le dijo? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo, pero es lo que en realidad nos está diciendo, ¿verdad? Si realmente somos siervos verdaderos, somos inútiles. Hacemos lo que nos dice Dios. Entonces no se refiere a que no sirve para nada, ¿eh? Significa sin mérito alguno, para que lo tengan en su mente. No quiere decir que tú no sirvas para nada. ¿Estamos? Ese es el punto. Muchos dicen, no sirvo para nada. No. Quiere decir que tú no tienes mérito para que Dios, por el cual Dios te haya escogido, llamado, pues no. Quítate eso de la mente. Mire, 1 Corintios 15, 58. Fíjese lo que dice esto, si quiere apuntarlo. Dice, así que hermanos míos, este es Pablo otra vez, amados, estén firmes y constantes. ¿Se fija? Creciendo. Firmeza, esto habla de firmeza, constancia y crecimiento. Habla de madurez. Eso es lo que dice. Dice, hermanos, continúen madurando. Otra vez como la plantita, ¿verdad? Fíjese, la planta va creciendo, da fruto, pero el fruto aún está verde. De repente empieza a madurar y se pone bueno. Continúen, dice. Dice, creciendo, o sea, madurando. Dice, en la obra del Señor siempre. O sea, que no se detengan. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo mismo que le dije. Cualquier cosa, por mínima que tú pienses que es, vas a tener recompensa. No es en vano. Nunca va a pasar desapercibida. Dios es Dios. Él todo lo conoce. A Él no se le escapa nada. Imagino que muchos de ustedes les ha tocado estar en el trabajo, ¿verdad? En la chamba y de repente quieren quedar bien con el patrón. Y el patrón ni los voltea a ver a veces. Ay, que me vea haciendo esto y que me vea trabajando. Ay, el patrón a veces. Y dices, ese no es Dios. Por más que tú pienses que Dios no lo ve, Dios lo ve. Dios lo ve. Y algún día lo recompensará. A veces aquí, a veces allá. ¿No? Pero siempre va a haber recompensa eterna. Entonces, nunca va a ser en vano. Palabra de Dios para todos, fíjese lo que dice de 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, o sea, por esta razón, de todo lo que le habla dice, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. ¿Se fija? No dejen que nada los haga cambiar. De que, pues es que esto. Dice, dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben, esta me gusta. Porque si tú realmente crees en la palabra, tú debes de saber. Es como siempre usaba esos términos Pablo, ¿se acuerda? Sabemos, porque conocemos, porque entendemos. Dice, bien saben que su trabajo no es en vano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos saben eso? No es en vano. Por eso el domingo yo lo dije. Tenemos que tener cuidado. El trabajo de cada uno es valorado. Si yo lo valoro, que no sé nada. Y a veces quizás yo lo pase desapercibido. Pero Dios no. Dios lo valora. Así sea cualquier cosita que hagan. Dios lo valora. Entonces nunca piensen que es en vano. Entonces hay quienes dicen, pues mejor me voy de este ministerio. Aquí son muy estrictos. Son muy exigentes. No reconocen mi talento. Puede pasar a veces, hermanos,
Acuérdense que estamos hablando entre humanos, entre personas deficientes. A veces sucede, y yo he escuchado testimonios. Y lo hemos vivido, mi esposa ha vivido mucho de eso también, en donde tú piensas, o sea, tú ves, pues son pruebas, pero sigues obediente, oye, pues no, yo siempre estoy puntual, y a veces cualquier cosita me llama la atención, pero por algo es, porque otros no lo aceptan, son rebeldes, entonces Dios sabe a quién. Por eso se reprende, o sea, si reprendes al escarnecedor, dices, olvídate, no lo reprendas, dice, pero el otro te va a amar, o sea, no quiere decir que no le va, pero te va a decir, gracias, dice, gracias porque, bueno, véanlo de esa manera. Escuchen estos servidores y siervos, en esta casa estamos más interesados, y creo que ya se los he mencionado, en la formación y el desarrollo del carácter del siervo. Lo vimos la semana pasada, si no me equivoco. En el carácter, acuérdense lo que siempre yo he visto de grandes ministerios, de pastores, sin carne propia lo he vivido, ¿verdad? De que se puede trabajar con todo, pero con la rebeldía y con la desobediencia no, con el orgullo no se puede. Entonces, es más el carácter que el talento, que aunque los dones que Dios te da, porque podemos tener dones que beneficien, que sean de edificación para la iglesia, pero si nuestro carácter no es acorde, no va de acuerdo, no sirve. Esto yo les di en referencia a lo que decía el apóstol Pablo cuando hablaba de los dones, del hablar en lenguas, de todo eso, y dijo, pero yo puedo hablar en lenguas angélicas y pararme de manos y ponerme de aquí y allá. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. A eso se refiere. Por eso Pablo, a mí me encanta cómo resume. Yo sé que viene de Dios todo, pero me encanta eso cuando dice, el que ama ha cumplido la ley. Él resume todo. Los 2 mandamientos que había puesto Jesús, y dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu fuerza, y luego amarás a tu prójimo. Y el Pablo nos dice, el que ama. Porque al que ama, porque ahí se resume todo, hasta lo que el apóstol Juan decía. Dice, mira, si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? ¿Sí entendemos? Entonces el que ama, así de fácil, Pablo, es el que ama. El que ama a Dios ama a todos. El que no ama a Dios no ama a nadie. Así de fácil. Ahora sí lo va a hacer como un pastor amigo afroamericano. I'm in fire. Señor es bondadoso. Y es el apóstol Pablo con el simple saludo con el que iniciaba una de sus cartas, por eso les digo, nos enseña tanto, denotaba su más profundo reconocimiento. Por eso cuando ustedes vean ese tipo de siervos que reconocen a Dios en todo, hermanos, véanlo bien eso, imiten eso. El reconocimiento que le daba a Dios. Hasta decía, por eso se reconocían las cartas de Pablo, ¿se da cuenta? Usted lee todas las cartas de Pablo y estaba alabando a Dios. A Dios como la persona más importante en su vida, su ministerio, le daba crédito en todo. Híjole. El ejemplo en Romanos 1:1, Filipenses 1:1, todas, ¿verdad? En Tito 1:1, o sea, cuando él empezaba a abrir la carta. Y escribe, ¿verdad? Y Pablo es siervo de Jesucristo, dice. ¿Qué clase de siervo? Inútil. Gracias, hermano, gracias. Eso es lo que Pablo. Imagínate que te diga, no, eso es que yo soy la mano derecha yo soy esta. Pásale, Señor. Dice siervo. No vas a decir así. ¿Y tú qué haces en la iglesia? Soy un siervo inútil. No, yo soy. Y ya le das el título, ¿no? Bien decía eso mi pastor Memo, dice, no des títulos, por favor, dice, porque de ahí les empieza a subir si no están bien. ¿Verdad que sea? Y a veces así es. Entonces, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mensajero, ¿se acuerdan? El que comienza, el que lleva todo, ese apartado para el evangelio de Dios, ese apartado, separado. Palabra de Dios para todos, Romano 1:1. Fíjense lo que dice. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo. Y él dice, se asegura de decir que es él, pero para someterse a ese título de siervo, dice, de Jesucristo, quien me llamó para ser apóstol, me escogió para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Es el evangelio. 1 Corintios, no lo busque si quiere para que no pierda el hilo, pero 1 Corintios 1,
1 y 2, perdón, 1 Corintios 1, 1 y 2 Corintios 1, 1, Efesios 1, 1, Colosenses 1, 1. Por eso dije que todas las cartas usted la puede ver, ¿verdad? Pero para que lo tenga, dice Pablo, fíjese cómo las otras que leí estaban de aquella manera. Ahora dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, porque Él quiere, por su gusto. Y el hermano Sóstenes, ¿verdad? Así empieza. Ahora Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Dígame si ha visto en una que no le dé crédito a Dios, Pablo. Primera de Timoteo 1. ¿Se imagina escribir? ¿Qué onda? ¿Quién les habla Pablo? Ya saben quién es Pablo. Es más, ni les tengo que decir, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato. En todo esto se resume a siervo, ¿no? Por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Dios. No es uno que habla y pues yo puedo hablar y todo y algunos se va a salvar, pero es por Dios, por su palabra. Por eso Pablo decía, ¿quién he bautizado yo? ¿Por quién he muerto? ¿O por quién he muerto yo? En 1 Corintios 1:10, ¿se acuerdan? Está dividido Cristo y dice, pues ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién? Dice, del Señor Jesucristo, dice, nuestra esperanza. Él, nadie más. Filemón 1:1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, porque ella está en la cárcel. Dice. O sea, ni aún estando prisionero, en Roma él dejó de reconocer a Dios. Nunca dejó de reconocer a Dios. Pudo haber sido otro, no, pues aquí estoy preso. Yo haciendo bien las cosas. ¿No? Así como los que agarran, que hemos visto en las redes, muy machitos, y de repente los agarran, ay, mamá, le dice al policía judicial, ay, mamá, le da otro, ay, mamá. No, Pablo decía, prisionero. O sea, el más importante era Dios, en su vida, en su ministerio. Y dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Porque todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra. Ya vimos que no es por todas esas cosas que pensamos a veces, ¿no? Que dice, es que el hermano es un siervo de Dios. La hermana es profetiza. Bueno, la tercera, ya vimos dos razones. La tercera razón es la distinción del elegido radica en la importancia de lo que lo elige. Y si se han dado cuenta, estos los vimos la semana pasada, pero ahorita lo estamos ampliando. O sea, ya lo estamos sacando la definición de estos, del por qué eres elegido, qué es lo importante, por qué has sido elegido por Dios, cuál es la honra, la gran honra que has recibido. No es como pensamos muchas veces, ¿verdad? No es el hombre, no es la mujer, es Dios. Entonces repito, el 3, la distinción del elegido radica, o sea, ahí está en la importancia, o sea, encontramos esa distinción en la importancia del que lo elige. En otras palabras, no se trata de ti, se trata de Él. No son nuestras capacidades, dones, talentos, lo que le dan la importancia a lo que hacemos en el ministerio, sino que la importancia de lo que hacemos radica única y exclusivamente en aquel que nos dio ese privilegio para empezar. Ese privilegio es una honra, la honra de elegirnos para el ministerio. ¿Sí? ¿Qué clase de personas fueron los discípulos que Jesús eligió? Con eso queda más claro que el agua. Ahí está. ¿Qué clase de personas fueron los discípulos de Jesús? Dice la Biblia en Hechos 5 que por mano de los apóstoles se hacían grandes milagros. Imagínense. Y Dios puede hacer eso con quien sea, pero para que vea. Milagros y señales, tanto que llevaban a los enfermos en sus lechos para que al pasar Pedro su sombra cayera. Fíjese, sobre alguno de ellos le traían enfermos y atormentados por los espíritus malignos, se acuerda, por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero estaba bien ubicado Pedro. Esto fue, acuérdense, ya después de que le cortó la oreja a Malcolm, el siervo del sumo sacerdote, ¿se acuerda? Porque ahí todavía Pedro era carnal, cargaba pistola. Bueno, pues ahora sería pistola, ¿verdad? No machete.
Pero ya ahora traía otra clase de espada, ¿verdad? Que era la palabra de Dios. Y si usted se fija de ese Pedro, cuando usted estudia la vida de los apóstoles y se fija ese Pedro, no, hombre, un patán, o sea, en serio, con todo respeto, ¿verdad? Lo que era antes, con lo que Dios. Cuando usted lee las cartas de Pedro, no lo puede creer. No lo puede creer de que haya sido un pescador. No por demeritar lo que es, pero no era Pablo, por ejemplo. En el caso de Pablo, se estudiaba y todo, pero Pedro era del vulgo, era cualquier que usted pueda mencionar, ¿no? O sea, que trabajaba en aquello y de repente lo llamaron. Y dices, ¿quién escribió esta carta? El Espíritu Santo. Pero fue transformado, ¿verdad? Entonces, ellos estaban muy bien ubicados. Los discípulos y después apóstoles fueron personas como tú y como yo. Ahí sí podemos decir, no, comunes y corrientes, algunos más corrientes que comunes somos, ¿verdad? Yo primero. En algunos casos así es. Entonces tenían defectos y debilidades, ¿sí o no? Sí. Pero también tenían cualidades y actitudes. Por más defectos que tú tengas, que yo tenga, hay cualidades y actitudes que Dios nos da. Tampoco podemos, ay, somos basura. Soy basurita, había una canción cristiana. Está bien, pero también es todo balanceado. Entonces, ninguno de ellos era reconocido por ser eruditos, como lo repito, Pedro, ¿no? Por su gran conocimiento. Incluso la palabra misma dice, ¿verdad? No muchos de ustedes son nobles, ni de linaje, ni tienen pedigrí, ni son sabios, ni... Es cierto, la mayoría dice que no. Sí hay uno que otro. Pero Dios sabe por qué. Entonces, tampoco no era reconocido, o sea, ellos no eran reconocidos por ser importantes, ¿verdad? Decía, ay, fulanito, y ya eran importantes, no. No habían estudiado oratoria ni teología bíblica, ¿verdad? Sistemática. En el caso, por ejemplo, de Apolos, cuando él llega, ya llega bien preparado, ¿no? Bien afilado. Pero eso no eran los discípulos. ¿Y qué pasó cuando Pedro predicó? Por eso no se debe menospreciar a nadie. A nadie que se para en un púlpito realmente de corazón y que Dios lo ha llamado, por más que diga, porque Dios es siempre el que dice, el que hace. No es la elocuencia o no es la labor del varón o de quien hable. No es Dios. Entonces, es más, algunos de ellos serán hombres sin letras, del vulgo, lo dice la palabra, de los riteros, de lo más popular, del populacho, dicen. Dicen, este nomás llegó a tercero. Y yo les he dicho, Dios puede levantar a un teporochito, un borrachito de la esquina. Y, ese era el borrachito que pensamos que se iba a morir de cirrosis. Y hombre, Dios le da una palabra. Entonces ellos no sobresalieron en el ministerio por sus talentos. Queda claro ahí, ¿verdad? Talentos naturales, habilidades o por ser intelectuales. No. Tenían sus cualidades humanas, pero no. Fueron personas que se equivocaron una y otra vez, entiéndase Pedro. Ahí estoy yo, ahí estamos todos. Pero aprendieron de sus equivocaciones, corrigieron. No sé, ¿qué fue lo que dijo? Pedro era el que más metía la pata, ¿no? Pero ese amor. Yo a veces a Pedro lo considero como y esto yo no lo he escuchado de nadie, digo, quizás el Espíritu Santo. Yo lo considero como el Jacob del Antiguo Testamento, que era un usurpador, él hacía las cosas a su manera, quería esto, hacía lo otro, ¿me entiendes? Y Dios cómo lo transforma en Israel. Y Pedro, lo vemos que era el que más metía la pata, pero ¿qué le dice a Dios qué le dice a Jesús cuando les dice en Juan 6:66, cuando todos se empezaron a acertar, del 60 en adelante puede leer, ¿verdad? Cuando todos empiezan a acertar y él le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¿Y qué le dice Pedro? Aquí no iremos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego él es el que dice de repente, Señor, dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero luego Jesús le dice, ay, a veces entonces Pedro, sí, Pedro. Pero luego le dice, quítate delante mi Satanás. Para que vean, no es el hombre. O sea, podemos de repente llegar a ese punto donde Dios, porque lo aclara Jesús, dice, no te lo reveló ninguna persona sino Dios. O sea, ahí mismo está diciendo, no tomes el crédito. Y luego después Satanás, o sea, Satanás habla a través de ti, o sea que esos somos nosotros. Fueron personas que se equivocaron, reitero, pero aprendieron de sus equivocaciones, corrigieron, siguieron adelante, a excepción de ¿quién? Judas. De Judas Iscariote.
Acuérdense que, porque después vemos un Judas, que es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, ¿verdad? Judas apóstol. Pero el Iscariote fue el que no. Se quitó la vida, ¿verdad? No, nada. En Lucas 24-25 vamos a la recta final, gozándonos de que esta palabra la vamos a poder masticar, la vamos a poder discernir. Tenemos dos semanas al menos para poder pensar en todo esto, hermanos, en esta palabra, meditar en las cosas que Dios hace. Y en Lucas 24-25 dice: Jesús dijo de ellos que eran lentos para aprender y torpes espiritualmente. Alguien dice eso, se van. ¿Se imagina a alguien diciendo: no, me están medio torpes, hermanos, no aprendo? ¡Ay, Señor! Nos dijo que éramos torpes, que nos tachó de tontos. Pero ese es Jesús. No importa, te diga Jesús. O sea, fíjese, Jesús les dijo que eran lentos para aprender y torpes espiritualmente. Pero era verdad. Y así estamos al principio y todavía cometemos unas regadas ya maduros. Entonces, ¿de qué nos admiramos? Pedro era de un partido político judío llamado los Zelotes, quienes eran celosos, es el otro Simón. Eran radicales, eran decididos a derrotar al gobierno romano a través de la violencia. Creo que la apunte nos traerá Simón, el celote. Y él era de los radicales, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos venimos aquí? Era como un partido político, eran de esos insurgentes, pues, de que se quieren levantar contra el gobierno y piensan que esa es la manera, y etcétera, ¿verdad? No. Y todo lo utiliza Dios, ¿verdad? Pero, pues, te imaginas ese espíritu arrojado y todo. Entonces, vemos, pues, que ellos veían en su mente finita, como somos los seres humanos, como a veces vemos que Dios, quizás que Dios lo va a hacer de esta manera y nos adelantamos. Y no vemos que Dios lo que quiere hacer. Y buscamos la violencia, y buscamos tantas cosas, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el apóstol Pedro también, como les dije hace rato, que le tiró el machetazo. Ahora, en su justicia dijo: ¿cómo se van a llevar al Señor? Pero ya le había dicho el Señor, esto va a suceder. Se está oponiendo. O sea, si usted se pone a estudiar realmente y se pone a meditar en esto simplemente que pasa, por ejemplo, en el apóstol Pedro, que se lo van a llevar al Señor y le tira el machetazo al soldado. Ok, ya Jesús le había dicho: quítate de mí, Satanás, ¿sí o no? Sí. O sea, no entiende. Ya le había dicho. ¿Por qué? Dice: porque no piensas, o sea, la voluntad de, solamente piensas en ti, que en tu voluntad no quieres que se haga la voluntad del Padre. Estorbas, quítate de mi camino, porque me impides, o sea, no estás viendo el camino de Dios, sino el tuyo. Parafraseado, ¿me entiendes? O sea, quítate. Y no entendió, el que seguía igual. Mateo era un recaudador de impuestos, todos sabemos, considerados traidores de la nación judía. Otros eran pescadores, considerados de lo más populacho, de lo más popular de la sociedad. Como decían, no, que tenían boca de carretonero, los que recogen la basura de repente andaban en la calle, no sé, pues en México, ¿verdad? Y salías, me encantaba, y salíamos a darles todavía hay lugares así donde vive una prima mía ahí en el centro de Guadalajara, donde pues, estaban chiquitas las calles porque son muy antiguas, de la antigua Guadalajara, y salían con 10 pesos. A mí me encantaba, le decía a mi prima: a ver, dame, yo los voy a dar. Los esperaba, igualito que cuando estaba niño yo. Llegaban y con sus cobillitas, pero a veces llegaban con una boca y fulano, puras malas palabras, ¿verdad? Por eso, tienes boca de carretonero. Entonces estos hombres, con cada una de sus fallas, debilidades de carácter, después de que Jesús asciende, ejercieron un impacto imborrable en el mundo. Después, o sea, una vez como nosotros ahora con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasaba antes? A un Pedro, ¿cuántos no se le escaparon 2, 3 lagartijas y culebras de la boca? Que negó al Señor, pero dice que lo hizo con malas palabras. Imagínense. Entonces,
su ministerio, el de ellos, sigue ejerciendo influencia en nosotros hasta el día de hoy, ¿sí o no? Porque obedecieron, hermanos. Tú, quien quiera que seas, si tú sirves a Dios verdaderamente, tú cumples, como Pablo, cumples su ministerio, Dios te lleva y Dios va a seguir usando. ¿Cuántos siervos de Dios que yo todavía me deleito en la obra que Dios hizo en ellos? Que dices, unos que decían se me fue el nombre, de uno que decían que era, a mí tanto que me encantaba escuchar, es un viejito ya, se me fue el nombre. Bueno, Dios conoce, le da honra, pero decían, está bien aburrido ese viejito. Y yo me encantaba escucharlo. Y era así monótono en inglés. Pero me encantaba escuchar esos mensajes de él. Bueno, un rato se los digo el nombre, así me fue. Ya cuando yo lo escuchaba ya estaba bien viejito él. Y ya después, todavía, ya pues había fallecido, escuchaba los cassettes. Mi mamá, y nos ponían esos los cassettes los pastores. Cassettes, muchos ni saben qué son cassettes. Entonces, así que ministros, la distinción del elegido radica en la importancia de lo que lo elige. ¿Qué te elige? ¿Quién te llamó? Y mire cómo los distinguían y los llamaban. Hechos 17:6. Estos que trastornan. Qué bonito que dijeran eso de nosotros. No, hombre. Dice Hechos 17:16. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bueno que dijeron, los odiamos, aquí nomás hacer revolución. Entonces la insignia o el sello, el reconocimiento que tenían de la distinción que ellos, de ellos se hacía, lo que en ellos se hacía, era debido a la importancia de quien los había elegido. Ellos entendían eso. Ellos no eran nada, como yo no soy nada, pero vinieron a hacer vasos para su honra, ¿verdad que sí? Por eso dice que vasos de barro. Allá los de Guadalajara entendemos vasijas de Tonalá, que nomás las pones, la pusiste muy fuerte, se quebró. Lo más barato, ¿verdad? Bueno, ahora ya hay unas muy buenas, pero no le voy a dar mala promoción allá. Van a decir los de Tonalá, son bien ofendidos, ¿no? No, hay muy buena calidad. Entonces, ya, otro ejemplo ya para terminar, lo vemos en el profeta Isaías. ¿Quién era Isaías? ¿El profeta? Sí, pero ¿quién era? Miremos lo que expresó acerca de su condición. Él. Nadie nos contó, él nos dijo, fíjese, Isaías 6:5. Después de haber tenido una visión celestial, porque está en lo correcto la hermana, profeta, pero él que era, él mismo nos dice, porque dices, bueno, pues yo no sé, pero ahí dice él, fíjate, Isaías 6:5. Entonces dije, ¿quién habla? Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Pero está hablando como asustado y ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios. Pero era el profeta de Dios. Y eso es darle la honra a Dios, decir, no soy nada, soy un gusano, como decía David. ¿Se acuerdan David? Dice, soy un gusano. Que no se defiende, un gusano lo pisas y se revuelca. Pero hay unos que son culebras. Las ponzoñosas los pisas y ¡ay! El gusano se revuelca nomás, pero aguanta, va. ¿Sí o no? Pero la culebra pisa una cascabel, pisa un gusano cualquiera, en serio, un gusano cualquiera que sea, no te hace, es más, le hace así con la mano y no se defiende. Los gusanos de la tierra, y nomás hacen así, ay. Pero ahí están, eso es lo que se refería a David, soy gusano. Entonces fíjese lo que dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios soy muerto, dice, ay de mí, dice, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, o sea, todos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Quiere decir que estaba diciendo la verdad. Y lo reconoce eso, y el ángel del serafín viene, de esos que tenían 6 alas, y viene a agarrar el carbón que es simbólico de Jesús. Y dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. O sea, tienes razón, no te desmiento. Está como cuando uno empieza a hablar, no, yo sé, y le dice, yo que te conozco ni te alego. Así es, no, le das la razón. Entonces fíjese, dice, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Aleluya. Y limpio tu pecado. Ese carbón es Jesús, ¿verdad? Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor.
O sea, una vez que ya es limpio, ahora sí, escucha su voz, dice, ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. ¿Cuánto se puede aprender de este pedacito, de este fragmento de la palabra? ¿Estás viendo? Él se sentía inmundo. Él sabía que no era digno. No me escogió Dios porque no soy inmundo, voy a morir, es más. Dice, tienes razón. Pero ahora, por medio de Cristo, y te lo digo a ti, tú eres limpio, tú eres digno. Limpio, quitar tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces sí, ¿qué tienes que decir? Heme aquí. Soy el inútil que tú quieres mandar, Señor. Conclusión. ¿Por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Número 1, porque todo aquel que es llamado por Dios al santo ministerio, en ese llamado recibe la insignia que lo distingue como un ministro llamado por Dios. Número 2, porque todo aquel que reconoce a Dios como la persona más importante del universo, considera también su elección, el hecho de que lo fue escogido, como la más honrosa. Número 3, la distinción del elegido radica o se encuentra en la importancia de lo que lo elige. No digo la próxima semana, sino si Dios nos da licencia en el próximo año, si todavía estamos vivos. Bueno, vivos vamos a estar porque vive Cristo, ¿no? Vamos a estar, pero digo en estos zapatos, ¿verdad? En este mundo. Entonces la próxima continuaremos analizando algunas otras razones, que es la tercera parte de un ministro, ¿verdad? De un siervo de Jesús, un ministro verdadero y la gran honra. Vamos a hablar, ¿qué les parece? Poderoso Señor Jesús, amado Salvador, te damos gracias por la obra, porque tú eres el carbón ardiente que nos ha limpiado, nos ha quitado de culpa y nos ha limpiado para poder nosotros entonces escuchar la voz en obediencia, la voz de Dios poderosa, que podamos ser obedientes al llamado, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y la palabra, que es una espada, una herramienta, es todo lo que necesitamos para poder salir adelante, para poder hacer la voluntad tuya. Padre Celestial, gracias por el llamado, porque tú eres digno de toda honra, gloria, alabanza, adoración. Gracias. Sabiendo, Señor, que no somos nada en sí mismos, entendemos el concepto de ser siervos inútiles, sabemos que así es, pero te damos gracias porque tú nos has dado esa honra, ese privilegio. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sostengas, que tú ardas en ese corazón de aquellos que reconocen tu palabra en este momento y sienten y la dan por digna y verdadera para aplicarla en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria y te doy gracias. Amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Amén. Gracias.